Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de julio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaron: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Fíjense, ¿qué es más fácil?, le dijo a los escribas que pensaban mal cuando él le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo». Qué cosa tan linda, tan amable. Hijo, ten confianza. Tus pecados te son perdonados. ¿Qué pensaban los escribas, los doctos en la ley? ¿Cómo este hombre puede decir: tus pecados te son perdonados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Este hombre es un blasfemo. Y eso pensaban de Jesús, sí. ¿Cómo un hombre podía perdonar los pecados? Pero Dios le ha dado al hombre esa capacidad, ese poder para perdonar los pecados. Por eso la comparación que hace Jesús acá respecto de ellos y de lo que estaban oyendo y viendo es categórica. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o toma tu camilla y camina? E inmediatamente el paralítico se levantó y comenzó a andar. Tenía poder este Jesús y tenía el poder de Dios, claro está. Si no creen a mis palabras, dijo en más de una oportunidad nuestro Señor a los escribas y a los fariseos, por lo menos crean en las obras que el Padre hace en mí. El poder del Padre está en el Hijo. Y el poder de Dios está en todo hombre en tanto y en cuanto éste obra la voluntad de Dios. Ha dado a los hombres la capacidad, dijimos, de perdonar los pecados. Y en eso estaba Jesús, precisamente. Jesús vino a quitar los pecados. La ley de Moisés no podía perdonar los pecados, de hecho no lo hacía. Pero los que somos bautizados en la fe y en el nombre de Jesús, entonces podemos, sí, perdonar los pecados. Recuerde usted estas palabras de Jesús a los 12, cuando los sopló sobre ellos, los santificó porque les comunicó, les dio el Espíritu Santo y los envió. ¿Qué les dijo el Señor a estos? A todos los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a todos a los cuales ustedes les retengan los pecados les serán retenidos. Claro, en el nombre de Jesús, en el poder de Dios, con el poder de Dios, sí, con el poder de Dios obraban los apóstoles del Señor, por ejemplo, en el nombre de Jesús, las curaciones milagrosas. Ayer habíamos visto cómo nuestro Señor expulsaba a los demonios, poder sobre los demonios,
Poder sobre todo poder que no sea el poder de Dios. Nuestro mismo Señor que nos dijo, todo poder me ha sido dado tanto en la tierra como en los cielos, en toda la creación. El Hijo del Hombre tiene poder. Por lo tanto nos envía a nosotros y nos envía con el poder del Espíritu Santo porque el Señor nos comunica ese Espíritu. Y con ese poder en posesión de nosotros que somos portadores de la palabra de Dios, que somos portadores de un Dios que va con nosotros, podemos perdonar los pecados. Podemos por el amor perdonar los pecados. Fíjese, esto es asombroso y realmente los escribas no concebían esto, como Dios comunicaba a los hombres el poder de perdonar los pecados, nos dice este Evangelio. ¿Usted puede perdonar los pecados del otro, hermano, hermana? ¿Podemos perdonar? Y si el amor de Dios está en nosotros, claro, porque el núcleo del amor es el perdón. El que tiene capacidad de amar tiene capacidad de perdonar. Dios ama a todos y ama a todos por igual y nos perdona a todos. La misericordia de Dios es mayor que el pecado del hombre. Donde abundó el pecado, dice el apóstol, sobreabundó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que hace como Hijo del Hombre todo por nosotros. Todo por todos nosotros. Nuestro Señor murió por todos. Murió al pecado de todos. Murió la muerte de todos. Pero también resucitó. Y resucitó para participar a todos de la vida total. Él aniquiló la muerte por su resurrección. Y como resucitado vino a ser Hijo de Dios con poder. Un poder que nunca se pierde, porque si vive, vive a Dios y no puede morir. Así todo aquel que vive verdaderamente la vida de Cristo resucitado en este tiempo de la fe, es un Hijo de Dios con poder. Fíjese, de eso nos participa el Señor. Usted me dirá, ¿entonces no puede morir? No, si es fiel a la palabra, no. El Señor nos dice, el que guarda fidelidad a mi palabra no morirá jamás. ¿Se da cuenta? ¿Hasta dónde llega el poder de Dios, el amor de Dios? En una oportunidad repetimos palabras de Jesús a Marta de Betania. Cuando Marta le confesaba a Jesús que los muertos resucitarían en el último día, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es nuestra condición. Cuando viene el Señor y creemos en Él, pasamos de muerte a vida. Pero después, ¿qué agrega el Señor? Esta es la resurrección, pero después dice, y la vida. Y si vive, vida de Cristo resucitado, no morirá. ¿Se da cuenta? Bien, poder sobre la muerte, poder sobre el pecado, esto tiene el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo entendían los escribas. Entonces, claro, aferrados a la ley de Moisés, que no está mal si lo hubieran entendido desde el primer mandamiento, que era el central y fundante, la ley del amor, el mandamiento del amor. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo, si verdaderamente el amor de Dios habita en nosotros porque lo hemos recibido en Cristo Jesús, entonces podemos amar al otro. Y esta es la demostración de que el poder de Dios nos habita. Y si amamos al otro, lo perdonamos, ¿se da cuenta? Siempre el perdón, núcleo del amor, preside la acción de todo hombre que verdaderamente cumple la palabra y entonces tiene autoridad sobre el pecado y tiene autoridad sobre la muerte, porque es fiel a la palabra y la palabra de Dios en él hace todo lo que el hombre por sí propio no puede. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estoy reflexionando en esto que nos dice el Señor. Y muchas veces uno cuando lee
o escucha la palabra de Dios, pasa desapercibidas muchas cosas. Y al leerlo y al estar viendo las reflexiones, es verdad. No me fijé quiénes eran los que tenían fe. Si quienes llevaron al paralítico o el paralítico. Lo volví a releer y releí las reflexiones. Y son los que llevaron al paralítico. Los que tienen fe. Y por esa fe que ellos tienen, sana al paralítico. Le perdona sus pecados. Y uno se pone a reflexionar el compromiso tan grande que tiene uno que dice que ama a Dios. ¿Por qué? Porque no es nada más pedir por uno, sino pedir por el otro, que a lo mejor hasta, según mi criterio, me pudo haber hecho algún mal. Y sin embargo, Dios nos pide que también por Él le pidamos, que también Él conozca el amor de Dios. Efectivamente, Patricia, sí, los que llevaron al paralítico a la presencia de Jesús lo hicieron con fe en Jesús, por eso lo llevaron ahí. Uno diría, bueno, ¿y el paralítico se dejó llevar sin protestar? Efectivamente también. Era participado por la fe de ellos. Ten confianza, hijo mío, ya le dice el Señor. Tus pecados te son perdonados. Hijo mío, ¿ve que el poder del Padre está en el Hijo? Decimos Padre nuestro, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Bueno, espléndida lección de fe realmente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de perdón, tu espíritu de poder. Señor, queremos caminar con confianza plena en ese espíritu que nos otorgas, en ese espíritu que nos comunicas. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.